Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Miriam Jalife y soy su locutora del programa A Cuadro con Miriam por radio. Les agradezco mucho que me sigan nuevamente en este nuestro espacio y bueno, les agradezco y les pido que me busquen todos los lunes a las 8 de la mañana por Promo Estéreo, LL Digital. Solo hacen clic en A Cuadro con Miriam y podrán escuchar el lunes a las 8 de la mañana mi programa en vivo y asimismo dan clic en el sombrerito y verán y escucharán todos mis podcasts, mis programas muy interesantes. Y bueno, en esta ocasión tengo una persona muy especial, un invitado que le agradezco infinitamente que haya aceptado esta invitación. Gerardo Villegas, bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias por Gerardo, tu invitación. no, gracias a ti y qué gusto de verdad que estés en este programa. Bueno, mira, yo le voy a platicar a nuestra audiencia. Yo te conozco como Gerardo Villegas Rodríguez, editor, documentalista, politólogo, periodista, escritor. Es Pero correcto. quiero escuchar de ti, Gerardo. ¿Quién eres? Pues mira, antes que cualquier otra cosa, mi primer oficio fue el de publicar libros, editor de libros y revistas. Eh, Paulatinamente me fui diversificando con el paso del tiempo. Fui cambiando de plataformas, de experimentando de los libros, pasé a hacer documentales para televisión y cine, de los cuales, bueno, en mi haber hay 3 piezas, de las cuales una que es a la que le tengo mucho cariño, porque incluso fue nominada a varios premios en la época que se produjo, que fue en 2008, es un documental sobre Salvador Elizondo. Y fueron premios, bueno, nominaciones a premios en relación a cuestiones técnicas, lo cual me dio mucha emoción porque yo, digamos que aprendí a hacer documentales a la hora de hacerlos, no tengo estudios formales en cine, pero bueno, invadí ese lenguaje, paulatinamente también he tenido experiencia radiofónica, académica, también como catedrático en la UNAM y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces es como una suerte de multitask, ¿no? Actualmente los escritores, los editores, no nos podemos quedar con los brazos cruzados viendo cómo la tecnología paulatinamente va teniendo mayor importancia en nuestras vidas y sobre todo para dar a conocer los productos que finalmente son libros. Entonces, digamos que yo intenté llevar mis libros a la pantalla, lo cual se logró felizmente en colaboración con la UNAM y la Dirección General de Televisión Educativa. Y bueno, los pueden consultar todavía actualmente en YouTube. Uno de ellos se llama Samuel Beckett Centenario, que fue para celebrar el centenario del natalicio de Sam Beckett, el premio Nobel irlandés de 1969. Y también el de Salvador Elizondo, el extraño experimento del profesor Elizondo, uno que es, ha tenido, bueno, a pesar de que es un tema muy especializado, aunque suene un poco sangrón decirlo, porque son literaturas muy particulares, no son precisamente populares. Pues en su momento tuvo una respuesta comercial muy impresionante. Fueron alrededor de 53 notas periodísticas que se hicieron sobre ese documental cuando se publicó, lo cual pues me puso por encima de mis expectativas respecto a la recepción de parte de la crítica especializada y también del público en general. Entonces, no solamente se publican los libros y se venden, sino produzco productos que también se pueden consumir a manera temporal, ¿no? Por ejemplo, todo mi catálogo de libros está disponible gratuitamente ya en la plataforma de ISU a través de mi página personal, que es www.pleroma.com.mx, y ahí mismo se pueden consultar también algunos videos y bueno, y los documentales que en este caso son, de los cuales son 2 los más importantes, ¿no? De 3. ¿De qué tratan tus documentales, Gerardo? Básicamente es la experiencia de colegas escritores sobre sus vivencias a la hora de la lectura, ¿no? El primero fue sobre Samuel Beckett, un escritor que influyó mucho aquí en México gracias a una traducción que hizo José Emilio Pacheco, el entrañable José Emilio, allá por 1965 tradujo Cómo es, una novela muy,
muy extraña para las formas de su tiempo. Actualmente también sigue siendo extraña. Y esa obra, ¿Por por qué ejemplo, extraña? Perdóname, ¿por qué extraña? porque no tiene la estructura de la novela tradicional, sino que es una cuestión, digamos, un tipo de escritura nueva, ¿no? Beckett lo que hace en su trabajo es elaborar un propio lenguaje literario que se emparenta mucho con el de James Joyce, aunque son completamente diferentes, tienen más o menos una misma estructura. Y estas literaturas en México fueron experimentadas también precisamente por gente como Salvador Elizondo o Gustavo Sáenz. Entonces, la experiencia de los escritores con la lectura de Beckett, resulta que en México es un país profundamente beckettiano, pues de eso se tratan precisamente los documentales, ¿no? De poner a nuestros creadores a que den su experiencia sobre la lectura y sobre todo que también esto motive a las nuevas generaciones a la escritura misma y a la lectura de los libros, ¿no? Porque fundamentalmente el proyecto era ese de divulgar la literatura y que también la gente, pues a partir de estos programas temáticos, pues los pudiera consumir y sobre todo que las nuevas generaciones que son más dadas a la tecnología, pues vieran a la literatura más allá de los papeles, ¿no? Sino que lo pudieran ver como en un programa de televisión para que con un lenguaje también muy dedicado hacia los jóvenes, entre lo que es el videoarte, pues tuviera una repercusión que el destino final era que la gente leyera como fuera, ¿no? O que Claro. por lo menos se quedara con una idea del tema, aunque sea una idea muy somera, pero esa es la idea básicamente de estos programas. ¿Y qué escribes, Gerardo? Bueno, yo tengo dos columnas actualmente, una en un periódico de Nuevo Laredo, en el Mañana, que se llama Pero Macero, y otra columna en una publicación que se llama Mujeres Más. De ahí tengo textos precisamente sobre puras mujeres. A mí me gusta escribir mucho sobre como breviarios de mujeres ilustres, ¿no? Es decir, yo recupero la figura de escritoras que son poco conocidas en nuestro país y que no han tenido la divulgación debida, ¿no? Por las modas o por algún tipo de razón. Hay muchas escritoras y artistas sobre todo también de fuera de México que no han, que no han tenido repercusiones, no han tenido divulgación. Y bueno, pues es básicamente un poco de mostrar el trabajo de escritoras, por ejemplo, como Juna Barnes, una estadounidense, que es una escritora emparentada con James Joyce, por ejemplo, en inglés. Gertrude Stein también, que es otra mujer eh, relacionada con el modernismo. En México también con Inés Arredondo, con María Luisa Puga, en fin, es básicamente un trabajo donde yo escudriño la escritura de las mujeres y no solamente de la escritura, sino también de sus vidas como personajes célebres, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un texto sobre María Zúñiga, que es un texto que me costó mucho trabajo escribir porque no hay mucha bibliografía al respecto. Ella fue mecenas y amiga de Diego Rivera, de Siqueiros, de los grandes pintores mexicanos, y bueno, pues fue también su modelo. De hecho, en la Sala Nacional, en el Museo Nacional de las Artes, en el MUNAL, hay una sala dedicada a ella misma, ¿no? Que se llama así, la Sala María Zúñiga. Entonces es básicamente dar a conocer temas que no son muy poco comunes, ¿no? En este caso, por decirlo así. Y fundamentalmente tienen la idea de divulgar la literatura y evidentemente pues son mis gustos que yo particularmente tengo, ¿no? Claro. Me comentas y sé que también eres editor. ¿Cómo funciona esto? Yo lo primero que te pregunté cuando me platicaste que eres editor, ¿qué quiere decir que eres editor? ¿Editas libros? ¿Cómo es esto? Ajá. Platícame. Editar libros es fundamentalmente es desde la creación precisamente del producto, ¿no? Es decir, que decidir qué vas a publicar, diseñar un catálogo, por ejemplo, para una casa editorial, pues requiere también de un conocimiento
naturalmente de la literatura, en este caso, o de las humanidades en general. Entonces, editar libros significa, pues, desde encontrar el texto, formarlo, es decir, primero cuestiones de derechos de autor, si los tiene, comprarlos, lo cual es un trámite a veces engorroso. Posteriormente pasas al proceso del diseño gráfico, diseño editorial, y dependiendo del gusto que uno tenga, pues cada uno de los productos que se producen, libros, pues van a tener una identidad propia, ¿no? En este caso, el catálogo de Pleroma ya lleva 20 años de existir. La mayor parte de sus ejemplares están agotados. De pronto algunos se venden en páginas de internet de librerías especializadas, porque son libros que son ilustrados, fueron en su momento publicados con Entonces, ilustraciones. perdóname, entonces estos libros los hace tu editorial o Ajá, editas libros de diversos escritores. Por ejemplo, también, si yo escribo un libro, tiene que pasar por una editorial, ¿cierto? Para claro, que lleve una redacción adecuada, una claro, puntuación, la puntuación indicada, claro, todo esto. la ¿Esto pasa corrección de por tus estilo. manos? Sí, claro, también. Eso es un trabajo integral, porque incluso tienes que saber de papeles, ¿no? Por ejemplo, conocer los papeles que hay en el mercado, las cuestiones técnicas de la impresión también, de los originales mecánicos, en este caso si se publica todavía en offset o en digital, los dummies. Tiene que ver con muchas cosas, cuestiones tipográficas, ortotipografía, teoría del color, iconografía, restauración de imágenes en el momento dado que sea un libro de arte. Entonces, básicamente todo lo que envuelve a un libro, ¿no? En este caso. Y te digo, desde eso hasta la venta también y la distribución, lo cual también siempre ha sido un pequeño lastre para la gente que publica libros, ¿no? Porque muchas veces los editores tienen la mala costumbre de echarse a dormir en sus laureles una vez de que publicaron un libro y se quejan amargamente de que no los venden, pero el problema es que no son precisamente ellos los que los distribuyen, ¿no? Sino siempre se lo dejan a un tercero. Y entonces hay una cantidad de editoriales que han proliferado muchísimo. Yo tengo la fortuna de ser de los primeros independientes, pero ahora tenemos un sindicato así de editores independientes. En cada esquina hay una editorial independiente y cada una de ellas tiene también su gran virtud y por otro lado también el gran defecto de que no distribuyen, ¿no? Yo en este caso en Pleroma sí tengo la fortuna de la distribución. Entonces también he publicado también libros de gente, no solamente los que yo he editado, con los temas que a mí me interesan, sino de terceros en un momento dado, la mayor parte de índole académica. Ok, a ver, sácame de una duda. Si yo quiero escribir un libro, por fuerza tiene que pasar por una editorial. Y más ahora que estamos en la era digital, ¿qué pasa si No yo lo escribo y lo necesariamente. subo? Sí. No necesariamente. Puedes tú publicar tu libro desde la comodidad de tu casa, y solamente tú sabrías qué hacer con él. Pero se recomienda en un momento dado también, pues las editoriales van formando marca, ¿no? Es decir, aquellos que llevan el sello, por ejemplo, como las editoriales actuales, las más nuevas, Almadía, Sexto Piso, como que ya tienen un prestigio determinado. Peroma tiene el suyo también, que es mi editorial. Pero eso depende también del escritor y también depende del trato al que puedes llegar con el editor, ¿no? Si Claro, se comparten los riesgos o si se sirven solamente de servicios editoriales, ¿no? Porque también existe esa vertiente de que yo te publico tus 102 poemas y te entrego a ti tus 200 ejemplares, los que tú quieras, pero eso no significa que vaya a tener un éxito, digamos, comercial, ¿no? claro. Entonces existen varias vertientes y varias formas de publicar libros en México. Afortunadamente cada vez es más fácil. Ya mucha gente lo hace prácticamente, como decía el eslogan, de hágalo usted mismo. Pero no siempre va a llevar a términos felices esa técnica, ¿no? Porque finalmente, el salir de una editorial y llevar el nombre ahí en el libro impreso de una editorial, le da Claro. un cierto prestigio, ¿cierto? Claro, por supuesto, sí, desde luego. Siempre te ayuda el nombre de un sello, ¿no? Y te respalda
en un sentido en el que, por ejemplo, pues, yo a lo largo de mi trayectoria he ido, pues, teniendo coediciones con universidades como la UNAM, como la UAM, como la UVM, como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que son, en cierta forma, son un aval que reconocen tu trabajo a nivel académico, ¿no? Entonces eso también levanta mucho el pecho para los que hemos tenido la fortuna de publicar Oye, de esa manera, ¿no? y ya que No me es lo estás mismo. contando, perdóname, Gerardo, ya que me platicas todo esto, ¿no? Bueno, me mandaste tu semblanza y sí quiero comentar, quiero leer alguna parte. Dice, participante, comentarista y conferencista por más de 20 años en diversas instituciones universitarias, en eventos literarios, cinematográficos y políticos. Participas en radio y televisión pública y privada. También te has desempeñado como jefe de adquisiciones para librerías. Bueno, publicaste en 1998 Zaratustra, estudios, perdón, Chen. nietzscheanos, bueno, etcétera. Sería interminable, ahorita no nos alcanzaría todo el programa para nombrar todo esto, ¿no? Pero yo quiero saber quién es Gerardo Villegas, ¿cómo llegas a todo esto? Pues es ¿Cómo, como dice platícame, por favor, Gerardo, desde tu sí, adolescencia, desde que eras niño, ¿qué, qué te llevó? Porque ahorita, bueno, estás en la cima, ¿no? Y bueno, nunca terminamos, nunca llegamos a la estamos en un impasse además, ¿no? Además. pero ¿cómo es que llegas a todo esto? Porque es un largo camino recorrido. Bueno, ¿Pero dice el cómo eres dicho que tú? más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Así es. Yo en esta época estoy cumpliendo 50 años de edad. Entonces, más o menos todo viene desde un principio por mi amor hacia la lectura, fundamentalmente. Yo me crié en una familia donde se leía mucho, se Sí. leía de todo tipo de cosas, no creas que solamente a Hegel y a Kant, sino que se leía a la familia Buffon, al Condorito, Mafalda. Entonces, de ahí proviene fundamentalmente del cariño a las imágenes también, por ejemplo, a llenar estampitas, álbumes de estampitas con héroes de fútbol, con héroes de superhéroes, como por ejemplo antaño se hacían de lucha libre. Entonces yo pasé básicamente de leer cómics a leer libros y de leer libros a producirlos, ¿no? Porque también siempre fue como un desencanto respecto a las ediciones que yo, por ejemplo, podía tener. En México no teníamos una infraestructura en los años 80 como la que se tiene actualmente. Publicar libros era muy difícil, era una labor de mucho dinero también, no solamente, y sobre todo que también era básicamente de Estado. Entonces yo tuve la oportunidad de publicar el primer libro de Zaratustra como si hubiera sido prácticamente un juego de niños, ¿no? En compañía de mi amigo Pablo Sig, que es que coautor también de ese libro. Nosotros empezamos a reunir material sobre Nietzsche, sobre Friedrich Nietzsche, que no solamente no se había visto en México, sino en muchas partes de Europa también. Entonces yo pasé de poner estampitas de superhéroes, de equipos de fútbol, a poner fotografías de mis filósofos favoritos en un libro que finalmente se llamó Zaratustra, ¿no? Que cumplió 20 años hace unos cuantos años de eso. Y, y bueno, fue un libro que fue reseñado en el periódico Babelia de España, en la edición española. Éramos un par de jóvenes soñadores que publicamos ese libro. Y bueno, pues tuvo una repercusión en España muy importante, bueno, en México también, pero misteriosamente pegó durísimo allá, ¿no? Porque yo tuve pues básicamente la iniciativa de llevarlo y presentarlo allá en la Feria Internacional del Libro de O Madrid sea, y de Barcelona. los escritores de este libro, Es una antología de varios escritores en relación a Friedrich Nietzsche ok, y, y Zaratustra, ¿no? Que es el ya. personaje de su libro. Entonces vienen textos de Gianni Battimo, de Martin Heidegger, del propio Nietzsche, vienen unas fotografías de Nietzsche ya en su etapa de, de mente. Entonces fueron imágenes que no se veían en esa época porque fueron adquiridas con anticuarios. Mi amigo y yo hacíamos viajes a Europa a recopilar toda la información
antes de la época del internet. Ahora actualmente tú ya puedes encontrar lo que se te ocurra, pero en aquel momento no. Entonces lo convertimos en un libro que tuvo muchísimo éxito y es un libro al cual yo le tengo mucho cariño porque fue prácticamente la inauguración de la pérdida de la inocencia también por otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, pensábamos que el libro, después de ese libro hoy vamos a publicar unos 20 más del mismo tamaño y no solamente pudimos hacer uno más que es más interesante también todavía, con la misma perspectiva, pero ya ahí en colaboración con instituciones como el CONACULTA, con la UNAM, con la UAM, con el IFAL, y bueno, la segunda parte de ese libro se llama George Bataille, Meditaciones Nietzscheanas. Entonces fueron dos tomos que se publicaron de esa índole y actualmente son libros de culto. Todavía de pronto me llegan correos de gente que tiene el libro o gente que lo quiere. Pero bueno, yo por lo pronto ya lo puse para que lo puedan consultar gratuitamente en la red de ISU. Ok. ¿Tú estudiaste filosofía? Yo soy politólogo, pero siempre estuve relacionado muy cercanamente a la literatura filosófica y bueno, también a la literatura en general, ¿no? Y digamos que me he ido especializando en determinados autores, porque es como ir a descubrir un nuevo territorio, ¿no? Actualmente los escritores se viven ensimismados en sus propias obras. Yo soy un escritor que está siempre mirando otras obras, ¿no? Estoy siempre contemplando a la otra edad en tiempo y espacio, y bueno, las mujeres escritoras particularmente a mí me gustan profundamente mucho. Ok. También incursionaste en el teatro, ¿cierto? Sí, fueron dos experiencias con Beckett precisamente para conmemorar el centenario. Recibí la oportunidad de adaptar una obra de él a los escenarios mexicanos. Y bueno, la última cinta de Crab duró prácticamente un año en cartelera, una buena temporada en el Teatro Casa de la Paz, que desafortunadamente ahorita está en, pues en Impaz también. Y en el Teatro Helénico, de la mano de Eduardo Ruiz Aviñón y Guillermo Henry, duramos prácticamente un año en cartelera, lo cual es, para una obra de Beckett en cualquier parte del mundo, es un logro muy profundo, ¿no? Pero Como tú, no tenemos... o sea, ¿tú Sí, qué haces? ¿Tú actuaste en el teatro o solo? no, yo hice la Ah, adaptación y todas ok. las notas para el director. En ese sentido fue básicamente mi dramaturgia la que se representó. Y en la segunda oportunidad que hice teatro, ahí sí produje, dirigí, este, adapté también otra final de partida de Beckett. Porque te digo, siempre son sobre escritores particularmente, ¿no? Primero fue Bataille, primero fue Nietzsche, luego fue George Bataille, luego vino Beckett, luego vino Salvador Elizondo. Y actualmente, bueno, pues estoy incursionando ahí en algunas obras de algún escritor secreto por allí. Ok. ¿Qué haces ahora, Gerardo? ¿Estás filmando un documental? Sí, estoy filmando un documental sobre la mujer sufragista mexicana. Es un personaje fascinante, se llama Amalia González Caballero de Castillo Ledón. Ella fue la que impulsó el voto femenino en México. Es una mujer tamaulipeca, por lo cual, de hecho, estoy aquí en su tierra, revisando su archivo personal bibliográfico, porque es un personaje que no es muy conocido y sin embargo, pues todos le debemos nada más y nada menos que el hecho de que la mujer en México pueda votar, ¿no? Votar y ser votada. Ella también además fue de las primeras mujeres embajadoras del país en Suecia y tuvo una colaboración muy importante a nivel internacional, donde incluso le ganó una partida de una votación a Evita Perón. Es un personaje delicioso del cual muy poca gente tiene conocimiento. Y bueno, precisamente mi trabajo en ese sentido es darle, y sobre todo que era una mujer muy elegante, porque ella además de todo era dramaturga y escritora, además de ser diplomática. Entonces, es el personaje femenino más famoso
de Tamaulipas, y bueno, pues a la vez de ser el más impresionante para mí del sexo femenino, pues resulta que no solamente se queda en el ambiente local, ¿no? Sino que es una trascendencia nacional y es muy poca la gente que tiene conocimiento de esta superhéroe. De hecho, aparte era una mujer muy bella, muy elegante, con una personalidad arrolladora. Se enamoró dicen ahí infinidad de anécdotas de los hombres que se enamoraron de ella. Y bueno, pues ella vi el trabajo que estoy desarrollando aquí en Tamaulipas desde hace ya prácticamente casi un año. ¿Y cómo escoges tus proyectos? ¿Por qué dices, este es mi próximo proyecto o mi nuevo proyecto y le voy a dedicar, porque hasta estás en Tamaulipas, ¿no? Con todo este trabajo y dedicarte en cuerpo y alma a este proyecto. ¿Cómo lo escoges y por qué? Pues simple y llanamente por el gusto, ¿no? Es como cuando te gusta un escritor o te gusta un grupo de rock, por decirlo así. Yo primero me tengo que ver fascinado por el personaje, ¿no? Eso es algo que siempre tengo yo muy, muy arraigado dentro de mí mismo, ¿no? Por ejemplo, mi escritora femenina yo creo que más admirada es Yuna Barnes, por ejemplo. Entonces me aventé un texto de ella pues, de varias cuartillas, casi, no queriendo hacer una biografía, pero sí es un texto muy intenso, donde yo prácticamente, pues yo me siento libre de investigar y también con la intención de dar a conocer, porque de pronto como que uno vive, te digo, enfrascado en la cotidianidad. Y sobre todo aquí en la literatura, todo el mundo vive de una especie como de narcisismo muy absurdo. Conozco gente que se lee a sí mismo 10 veces y sigue la luna. No, yo prefiero encontrar algo donde yo me sienta como cómodo y atraído por la figura. Sobre todo, aparte, no nada más en el aspecto literario, sino en el aspecto físico, ¿no? Ir a buscar toda la iconografía, encontrar anécdotas raras sobre su vida. Y bueno, todo esto es una cuestión que tiene que ver también con todas las lecturas que he llevado a lo largo de toda mi vida. Entonces es así como, a mí en este personaje de Doña Amalia me pareció fascinante, hasta como para una película, pero bueno, todavía no estamos en condiciones de poder llegar a ese nivel, pero con un pequeño documentalito, pues por supuesto que sí se puede dar un paso adelante. Alguna vez me mencionaste que, bueno, voy a ir más, como más a profundizar un poquito. Me mencionaste que tú ves como el alma de las personas, ¿cierto? No te Pues fijas sí, nada más superficialmente, sino que ves algo más allá. ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo lo pues, ves? pues, ¿Cómo te das cuenta? pues bueno, eso es fácil, te digo, es ver la experiencia literaria, ¿no? Como una experiencia de vida. Este, yo veo, por ejemplo, en los escritores que he trabajado, pues es básicamente un espejo en el cual yo me estoy observando a mí mismo, ¿no? Regularmente uno siempre quiere tener una muy buena opinión de sí mismo y por eso también uno tiene los ídolos que tiene, ¿no? Y tiene también los tótems, los modelos a seguir en un momento dado. Y bueno, estaba leyendo algo muy divertido hace poco respecto a que, bueno, los hombres pues pueden estar enamorados de su pareja, pero en el fondo también están enamorados de otros hombres, ¿no? A un nivel psicológico que se ven reflejados en sus estrellas de rock, en sus escritores favoritos, en sus actores favoritos, y que ahí es donde depositan una gran parte de su afectividad, lo cual es completamente cierto. Entonces yo pues veo, para mí es como un espejo en el cual yo me puedo ver y que también puedo ser percibido, pero eso pues no, eso solamente ya queda para la experiencia personal, ¿no? Es decir, dime qué escritores lees y te diré quién eres. Ok, yo lo he escuchado diferente. Eh, por ejemplo, a veces dicen, no tiene mucho que ver, bueno, tu forma de vida tiene mucho que ver con tu forma
de pensar, con tu forma con quién te relacionas, por lo que comes, ¿no? Pero es verdad, dicen en una ocasión que entrevisté a un escritor muy querido, me dice que nosotros vemos en nuestra pareja lo que queremos ver, ¿no? Que al principio, cuando te relacionas con otra persona y llegan a ser pareja, es porque tú estás poniendo lo que tú quieres ver en una persona, en esa persona. Finalmente te das cuenta que a lo mejor no, que tú la formaste y la idealizaste según tu perspectiva, Claro. ¿cierto? Así es que también vemos a nuestros ídolos o nos encaminamos hacia lo que nosotros queremos. O puede ser que pongamos nuestras expectativas en esos ídolos, en esos ejemplos. Pues sí, yo creo que nos estamos viendo siempre, ¿no? Es el gran espejo de Narciso, Ajá. porque incluso en cuestiones, por ejemplo, de yo lo veo como la gente que va a los estadios de fútbol, ¿no? Que puede llegar a tener hasta un póster de Cristiano Ronaldo en su cuarto y dices, bueno, oye, ¿qué pasa aquí, no? Ya es demasiada adoración y sí, de hecho existe una adoración, ¿no? Pero es porque esta persona quisiera ser como Cristiano Ronaldo, quisiera ser él. No necesariamente, yo creo que los héroes son parte de una inconsciente que nosotros tenemos guardados, ¿no? Y depende de lo que nos gusta, es el tipo de persona que somos, afortunada o desafortunadamente. Habrá quien habrá tenido un póster de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es así como hasta cierto punto lamentable, por decirlo de una manera amable, ¿no? Entonces yo creo que cada quien se refleja en los lugares y con las personas que uno elige, porque precisamente es un diálogo con uno mismo, es a lo largo de toda la vida ese diálogo con uno mismo, ¿no? O sea, nosotros seguimos a nuestros ídolos, o sea, somos así por ellos, ¿cómo te puedo explicar? Por ejemplo, los chavos, ¿no? Que siguen alguna tendencia, alguna moda de algún ídolo, es porque ellos son así, por eso escogieron a ese ídolo, o ese ídolo todo esto los influenció para que sean así. Pues es que es parte, te digo, es como estar desfragmentado, ¿no? Es como la falta del padre, haz de cuenta. Entonces a lo largo de la vida uno va llenando los agujeros existenciales con cascajo de diversas formas, ¿no? Mucho de ello es, por ejemplo, pues, los libros que uno lee cuando se dedica a este negocio de la literatura, ¿no? O las cosas que uno publica o cómo las publica. Todo eso es un gran diálogo con uno mismo, ¿no? Y es estar llenando ese agujero existencial. Hay quienes lo llenan con comida, hay quienes lo llenan con compras, hay quienes lo llenan con dinero, hay quienes lo llenan con todos los reconocimientos habidos y por haber, con muchas becas del FONCA, pero todo en el caso es estar llenando ese agujero existencial, ¿no? Para tener una apariencia en la que de pronto uno pueda ser reconocido. Porque la mayor parte de la gente que estamos en este negocio lo que queremos, y no solamente en este, yo creo que en varios, igual en teatro o en el cine, la literatura, la poesía, la academia, pues es buscar un espacio de reconocimiento donde a uno le puedan aplaudir y poner velitas y decir, ay, qué bueno eres, ¿no? Porque finalmente estamos tratando de llenar un agujero muy grande que es la existencia misma. Entonces yo creo que en ese sentido, pues todo el mundo se frota las manos con lo que le puede llenar un poco el agujero existencial. Claro. ¿Todos tenemos agujeros existenciales? ¿Todos? Todo, sí, claro, si no, no seríamos humanos. O De sea, hecho, yo creo que el asunto de la vida en realidad es encontrar con qué se llena ese agujero, ¿no? Ya cuando ya se llenó completamente, yo creo que es cuando la gente ya se muere o ya practican el Zen y se convierten en gurús, así muy o al no te estilo. pasa, o no te pasa, y creo que le pasa a la mayoría de la gente, que cuando llega a esa meta, dice, no, es que todavía no me llena esto, ¿no? Pues A veces, no, ¿cierto?
Como que dices, ya Sí, llegaste, pero no te llenó, no era lo que imaginabas. claro. O Sí, buscabas no, pero se algo. van buscando cada vez más retos, más impresionantes, ¿no? Más trofeos. Y nunca lo van a lograr llenar, porque precisamente pues es básicamente un ego, ¿no? Lo que hay que llenar. Y yo creo que lo que hay que hacer es irse desprendiendo del ego paulatinamente, ¿no? Cuando tú comenzaste todo esto, cuando me comentas que empezaste con tu compañero, con este libro, el Zaratustra y todo esto, ¿tú te imaginaste que a tu edad estarías así? ¿Tú te viste? ¿Te encaminaste en No, lo que tú querías? no, nunca he hecho prospectivas sobre mi vida, ¿eh? Yo siempre vivo al día en ese sentido, no hago planes a largo plazo, porque como dice Beckett, falla una vez, falla mejor la próxima vez. Fail again, fail better. Yo siempre estoy viviendo como la existencia, la certeza de la inmediatez, como diría Hegel, ¿no? Yo solamente estoy aquí y no hago una perspectiva, no hago futurología respecto a mi existencia, porque eso sería jugar demasiado al mago y la verdad es que eso no es mucho de mi estilo. Prefiero cerciorarme de dónde estoy y qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo, estar consciente de ello también, ¿no? Porque, por ejemplo, pues a veces es muy bueno no hacer nada y pues, si no hacer nada es muy divertido a veces. ¿Sigues aprendiendo? Claro, ¿Qué todos los días. aprendes? ¿Qué has aprendido últimamente? Bueno, para mí la música es muy importante, entonces yo conozco, todos los días conozco un artista nuevo que me guste, ¿no? Este, cantantes de las cuales estoy escribiendo un artículo que llevo como 5 meses sin terminar. Quería hablar de la música que me gusta actualmente, pero me tuve que remontar al siglo XIX para más o menos ponerle en contexto por qué es esta música como es. Y bueno, pues resulta que todos los días estoy aprendiendo incluso una nueva palabra, una nueva versión de una nueva canción. Y bueno, y sobre todo también las cuestiones del análisis político, pues uno nunca termina de aprender, ¿no? En ese sentido. Te quiero preguntar sobre un tema. Bueno, todo esto que estamos viviendo con tantos cambios, ¿no? El llamado feminismo de la actualidad. ¿Qué opinas de todo esto, de todos estos movimientos? Pues yo creo que está muy bien que las mujeres salgan a las calles a gritar y que tienen todo el derecho de enojarse, incluso de rayonear todo lo que rayonearon. Porque no es posible que estemos viviendo la pandemia del feminicidio como se está viviendo, ¿no? Yo creo que el dolor que puede vivir una madre por el asesinato de una hija, yo creo que no vale ninguna de las rayaneadas que han puesto. Yo estoy completamente a favor de que se manifiesten y respeto que sea de esa forma, ¿no? Yo creo que la gente que hemos perdido seres queridos en esta vida, sabemos lo que es una pérdida. Y por un motivo de violencia, yo creo que todavía es un poco más humano tratar de comprenderlo, ¿no? Claro, No criticarlo ni censurarlo. claro, Simplemente pues que se haga algo, ¿no? En ese sentido, o sea, le corresponde al gobierno brindar seguridad. Y claro. bueno, y también son años y años y años y años y años de educación que hace falta, porque el gran problema de eso en México en realidad es la educación. Por eso desmantelaron la educación pública hace 30 años, que llegó el Baster Gordillo al magisterio. Fue un desmontaje horrible para que entonces cada vez haya menos gente crítica y se conviertan básicamente la gente en ninis, que les dijeron de esa forma tan terrible, los llamaba el propio gobierno, que fue quien los creó. Gente que no trabaja ni estudia, pero porque los gobiernos no satisfacen las necesidades. Entonces, pues yo creo que el gran problema para ese sentido es la educación y necesitamos recuperarla. Por lo pronto, pues en esta pandemia lo que se está viendo es que la gente no está aprendiendo pero nada.
Entonces es un páramo. Yo siento que estamos como en un páramo, así en medio del desierto, sin ¿Crees una que botella de agua. y México tiene este problema, o sea, es mucho más problemático a esta situación en México que en otros países? Por ejemplo, la educación en otros países, la cultura en otros países, a No, donde... en todos lados. Es que son esos países que fueron los que se nos denominaba en vías de desarrollo antaño, ¿no? Los tercermundistas, que Ajá. básicamente es América Latina y África y Asia, Medio Oriente, países así convulsionados. No, todo eso es un fenómeno global, ¿no? Tú incluso lo puedes ver con la música, como el reggaetón, por ejemplo, ya llegó hasta los niveles de audiencia más cotidianos, ¿no? Eso no abona absolutamente nada al arte, no abona. Migra la mujer, ¿cierto? Sí, es una cosa, claro, es una cosa espantosa. Sin embargo, pues es el producto que se está vendiendo, entonces lo que hacen las transnacionales es darlo. Y es horrible, la verdad, y el tipo de televisión que, por ejemplo, ofrece la televisión latinoamericana, pues es igual de basura que la que se está dando aquí en México en lugares como Televisa, como Televisión Azteca, como Multimedios, como el Grupo Imagen. Es la cultura de Televisa que fue la que nos vino a echar a perder aquí, por lo menos una generación entera o dos. Es el colmo que hace poco hubo una serie de televisión de la vida de Luis Miguel y había hipsters en la colonia Roma con playeras que decían Luisito Rey. Y resulta que las canciones de Luis Miguel pues, se empezaron a vender otra vez. Cuando dices, bueno, que no hemos evolucionado ya, o sea, ¿cómo es posible que este cantante que representa lo peor de la corrupción de este país, de los juniors, de los mis reyes, este, haya sido reivindicado? Y resulta que, bueno, pues el tipo se hizo más rico con las ventas de que reportaron por Spotify de su horrible música. Entonces, todo eso es muy molesto de pronto ver cómo la gente se va con eso, o con el Chavo del Ocho, o ahora que murió José José, lo mismo, ¿no? Es la cultura de Televisa que es cultura chatarra, que son de la parte, junto con el desmembramiento del aparato educativo en México, son los culpables de la catástrofe que tenemos actualmente, y eso es otra cosa más que corrupción. Claro. Bueno, es la manera de ganar dinero, ¿no? De comercializar cada tema, porque pues es su negocio. Así es Claro, sí. que le llegan al pueblo, pues por lo que le gusta, ¿no? Pues sí, como decías, Cárraga, la televisión para jodidos. Por ejemplo, las telenovelas, ¿no? Sí nos Pues, han creado como una forma de vida a los mexicanos, ¿no? Como que no logramos liberarnos de esa, las mujeres, la sumisión de la mujer, ¿cierto? O el guapo rico que se fija en la sumisa pobre y la hace princesa, ¿cierto? Ese a lo sí. mejor el sueño de todas las mexicanas. No, es en todos lados. Igual, las telenovelas existen en Estados Unidos, existen en Europa, existen en Asia, en África, en todos lados. Yo creo que todo eso sí contribuyó a pues un detrimento de la cultura mexicana, porque México era un país enormemente rico, es un país enormemente rico en cultura, ¿no? Y durante los años 60, pues la cultura era diferente, ¿no? No podemos hablar de lo que es el mundo cultural actual con personajes como Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, que fueron prácticamente mantenidos por los últimos gobiernos con cantidades millonarias, compararlos con portentos como Salvador Elizondo, con, con José Emilio Pacheco, con José Arreola. O sea, estamos hablando de que el país empezó a irse así en picada, pues justamente a partir de la crisis de 1973. Yo tengo la teoría de que México se arruinó en 1977, cuando muere, eh, bueno, está López Portillo en su primer año de gobierno,
muere José Revueltas, se publica Palinuro de México y ahí la cultura mexicana pelas. Comienza una nueva cultura con la cual pues no tiene nada que ver con lo que se gestó desde 1942 hasta 1977, que Pero, son ¿en qué cambió? ¿En qué cambió la cultura mexicana? pues que dejaron de haber esas grandes, pues el cine mexicano fue derrotado finalmente. Los grandes pintores después de la ruptura se convirtieron en tlatoanis, pero ya no hubo un revulsivo para que pudiera avanzar un poco más. Y bueno, las crisis económicas que también fueron catastróficas, ¿no? La de 83 también, que no tuvo parangón. Y de ahí nos vamos hasta el 94. Entonces son 36 años de poca cultura y de cultura pues ya más enfocada hacia lo que los gobiernos querían, ¿no? Y eso lo podemos ver hoy día. Nadie compra la revista Letras Libres, pero ni por equivocación. Que se vende más el TV Notas, desafortunadamente. Claro, y porque mira, ahora también, pues todo es mucho más rápido. Ahora con todo esto del internet, ¿qué me dices de los jóvenes? Porque si tú me mencionas que se fue deteriorando todo desde esa época, pues ahora también, ¿no? Ahora de Pues un sí, cambio súper drástico. Todo esto del internet, acostumbrados a los likes estos, los famosos likes, ¿no? Queremos respuestas rápidas. Y no solamente las nuevas generaciones, también, pues todos, ¿no? Ya estamos como inmersos en esto. Todo tiene que ser rápido, claro, tenemos que adquirir una recompensa inmediata, ¿cierto? Y, claro. y también todo muy comercial, ¿no? Lo que te deje dinero, eso es lo que es. El Pues, lenguaje de los jóvenes también ha cambiado, ¿no? La manera de claro. comunicarse. Lo que pasa es que los jóvenes más bien se están convirtiendo en un mercado, son consumidores. Si te das cuenta, hasta la gente más pobre necesita tener un teléfono inteligente. Entonces, al gobiernos anteriores no les interesó que esos jóvenes tuvieran la educación. Con que tuvieran dinero para pagar su tarjeta de Telcel, pues era suficiente, porque son un mercado y la verdad es que yo sí veo que tanto la generación de los millennials como las que vienen, pues sí están desfragmentados de una manera donde lo que les hace falta es el humanismo, ¿no? Un verdadero. Por fortuna, yo creo que el Facebook o Twitter tiene alguna serie de cosas también amables, ¿no? Tienen, no sé, los videos de gatitos o de rescates de animales o de conservación, de una serie de cosas que la gente de pronto puede empezar a creer en ello una vez más, como por ejemplo, no sé, causas políticas como la Palestina, o, o simplemente el hecho de que el calentamiento global ya tienen esa noción. Por lo pronto tampoco estamos así como en el preámbulo del infierno, pero de hecho creo que sí estamos como en el preámbulo, ¿no? Pero bueno, pues con que vean videos de gatos y tengan un gato en casa y lo amen, yo creo que ya es mucho más importante eso que cualquier otro tipo de enseñanza que les pueda dar uno a los niños de hoy. Oye, finalmente, quienes tenemos mascotas, o sea, llegas de la calle de ver miles de cosas, ¿no? Miles de atrocidades, pero entras a tu casa y ver a tu perrito o a tu gatito, como que dices, no, vale la Claro, pena, ¿no? la ternura, tenderness, ¿quién La- necesita? la- y son auténticos, ¿no? No se Claro, critican, no juzgan, no se detienen a dar cariño ni lo que sienten, o sea, lo hacen y punto, lo dan y se acabó, ¿no? pues sí, como debe de ser. Qué rico platicar contigo. ¿Qué crees que se nos ha ido el tiempo rapidísimo? Ah, pues pues ya me acabo de dar cuenta. Em, ¿En qué estás ahorita? Rápidamente, platícame y dinos tus redes sociales, por favor. Es arroba pleroma cero, pleroma con Z, cero. En Twitter, en Facebook es Gerardo Villegas, editor, Pleroma Ediciones. Mi página es www.pleroma.com.mx, ahí pueden revisar todo mi material en video, en libros también, ahí hay unos cuantos álbumes.
Y bueno, y algunos videos que yo he producido para otras, para divertimentos, llamémoslo así. Y bueno, pues esas son todas mis redes sociales donde pueden consultar. Ok. ¿Y algo que nos quieras agregar? Pues que quieran más a sus mascotas, Eso. que tengan más mascotas y si tienen más gatos, mejor aún. ¿Tú tienes gatos? No, pero soy amante de los gatos. Ok. ¿Por qué eres amante de los gatos y no de los Ah, perros? bueno, también de los perros, pero mi última etapa de la vida fue con gatos. Entonces, Ok, yo siempre tengo un gato dentro de mí. muy bien. Gerardo, pues te agradezco muchísimo que hayas estado en este programa y espero nos demos la oportunidad de compartir otro espacio para ampliar toda esta charla. ¿Te Claro que sí, parece? con mucho gusto. Gracias por la invitación y bueno, esperemos que no te hayas aburrido mucho. No, Y tu padrísimo. público tampoco. No, me encanta y muy interesante todo lo que platicas. Te Bueno, agradezco muchísimo y bienvenido siempre. Y bueno, yo le muchísimas gracias. agradezco a mi audiencia que me sigan. No olviden seguirme todos los jueves a la 1:30 por Orbe Network, YouTube, Periscope, LinkedIn, Twitch y bueno, una serie de plataformas. Y eso es a la 1:30 de la tarde y los viernes a las 7:30 de la mañana por Cadena Trendy, Canal 77 de Easy. Ese es mi programa de A Cuadro con Miriam por TV. Bueno, yo les agradezco muchísimo, estoy infinitamente agradecida y bueno, saben que los quiero mucho. Gracias. Gracias, Gerardo. Bye.